Oye, hablando en serio, ¿alguien sabe dónde Chupaya transmiten esta cuestión? Parece que no lo transmiten en el Twitch Gaming. Estoy tasando. Según esto puede ser YouTube. A ver, escuchemos lo de esto, gallo. I'm Cup and Noodle. How's everyone doing? How are you doing so far? I'm doing good. Street Fighter 6. I always want to be excited for these games, but I know that I'm just going to get destroyed online. But you, on the other hand. Parece que no va a repetir acá, así que, bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está Lionheart? Ya. Oye, chanteo la canción y ahí vemos donde Chupaya ver esta cuestión. Según algunas páginas en YouTube, según otras en el Summer Game Fest, así que... estamos pa'l loli. Estamos pa'l loleto. Falta que haya sido una cuestión cerrada, sí, no, con ticket y no. Bueno, ya veamos qué pasa. Al final de la mañana no alcancé a retransmitir las cosas que atrasadas. Así que espero más rato, quizás mañana. Porque tuve que terminar un informe porquería del demonio. Pero bueno, ya está listo ya. Afortunadamente. Porque eso puede haber sido agónico hasta nuevo aviso. Oye, chántate la intro, ¿ven? Ya, chántate la intro, guayo. Vamos. Y ya funó el evento del año. Otra vez nuestro junio arruinado. Qué triste estoy, ya su muerte parece. Me apena decirles que el E3 no parte. Esto no es el E3, esto no es el E3. ¿Qué podrá suceder este año sin E3? Esta vez pensé que iba a descansar, ya que se había cancelado nomás. Pero todos van a transmitir igual, a las empresas les importa una raja. Esto no es el E3, esto no es el E3. ¿Qué podrá suceder este año sin E3? No sabría bien esta vez qué esperar, pero que salga el Monkey Island para gozar, que la Xbox saque más en su Game Pass y que Nintendo saque un Direct igual. Esto no es el E3, esto no es el E3. ¿Qué podrá suceder? Ya murió el E3. Hable, gente. Oh, ¿por qué no se está viendo la... Está el humo. Está el humo activado, gente. ¿Se escucha? Sí, se está escuchando. Me está estresando un poco este nuevo sistema del OBS moderno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre encuentro que lo hacen para complicarse más la vida. Pero bueno. Ya ahí estamos. Estamos con el Twitch Gaming desde la Switch, gente. Recuerda que estamos totalmente pendientes de la Switch hoy en día para ver videos en otras plataformas. Hoy saludo a Tiranoy también, y a Lionheart. Poquitos pero poderosos. Estoy cachando si van a dar aquí... Okay, good. Este famoso I've always wanted to do this. Tribeca Games, They que no sé ni lo que es. have the little soda gun. Have you used the soda gun before? Porque ellos están rellenando igual que yo. Oh, it's great. Hold on. You got this. There we go. Quizá con There's that. un poquito más de talento. A little bit of that. I Pero think bueno. this is lemon. Qué manera de hablar tontera. What is it Si called están when rellenando you tanto, go supongo que and puede you ser put para all darle the pie al sodas into Tribeca. one? Si no, There's a You want tengo el suicide? YouTube de It's called Tribeca listo suicide. acá por si That's what it acaso. looks like you're doing.
Well, no, I kind of am. Here, I put a little tonic Pon el in. link, aunque parece que no va a Little salir. Sprite. Ahí. Oh, sí, Tribeca Games Gosh, I Spotlight. love these Está en things so estreno. much. I know it's not glamorous, but Fabuloso, ya, chiquillo. Voy a cargarlo, denme un segundo. segundo. Deme un segundito compartido, lindo, hermoso, mi amor. Tribeca Games, papu. Tribeca, tribequéate este. Ay, gente, qué maravilla. Oye, gracias al público de ayer. Estoy todavía impactado por. Todavía no escribo mi wea acá. Tribeca. No sé lo que es Tribeca, por lo que vi era algo como de films y ahora se dedica a juegos, así como premios. No es premio, pero sí, es como una selección. Tribeca. ¡Mira quién sale ahí! Nuestros amigos del otro lado. Y acá estamos nosotros, mira, estamos terceros, mira, estamos en las mismas ligas. ¿Quién lo diría? Aquí está, este es el que estamos buscando. Estamos, gente, lo logramos. Está un poquito atrasado, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la música libre de copyright. Tiene pinta, pero no nos arriesguemos, bajémoslo un poquito. Cuando parte le chantamos más. Ay, qué chistoso. Pero recuerden, chiquillos, acá tenemos la canción. Ya llegó el E3. Aunque esto no es el E3, chiquillos. Acá se editala un poquito nomás el video, porque eso lo hice hace como media hora. Oye, anoche casi morí, gente, no les conté. Oye, Lionheart, anoche casi me muero, weón. Literalmente me muero, fallezco. Casi fallezco de la manera más estúpida posible del universo, weón. Es como para 1000 maneras de morir, weón. Por ser un cerdo cuele. Si está ahí Lionheart, esperaré que me pregunte para copucharle. El otro día me quedé con una copucha igual, no me acuerdo cuál fue, weón. Dije, lo voy a hablar cuando hable con los chiquillos. No, se me olvidó, weón. Maldita sea. Pero bueno, ¿qué esperar del Tribeca, pues, gente? Se saben todos los juegos que van a estar, tengo entendido, muchachos. Si es que no lo estoy confundiendo con el 2021. Sí, lo estoy confundiendo con el 2021, gente. ¿Por qué el año pasado no recuerdo haber visto Tribeca en el 2021? O quizás estuvo dentro del Summer Fair, no lo sé. Pero bueno. Pero igual están los juegos, sí. Se conocen los juegos que son los seleccionados. No es como una premiación, no sé qué cresta esta cuestión. ¿Alguien aquí sabe, aquí del público? Parece que no. Tenemos a Plague Tale, Requiem, American Arcadia, As Dusk Falls, Cuphead, The Delicious Last Course. Uy, eso espero que salga físico para poder comprarlo para la Switch, el DLC de Cuphead. Tenemos Immortality, Oxenfree 2, Lost Signals, The Cove, ¿qué es Cove? No sé. Thirsty Sweeters, Benva. Por lo que veo es una selección bastante ñoñoína, se podría decir, gente. Veré si puedo mostrarles un poco esto, gente, para sentir de que estoy mostrando contenido. Déjenme que lo cargo. Acá está. A ver, un segundo. Déjenme cerrar todas las otras chetas que tengo. Y voy a poner aquí captura de ventana. Vamos aquí a poner el Tribeca. Ya, gente, aquí podemos ver la selección de cosas que vamos a ver hoy día, se supone. Aquí tenemos el Plague Tale, como dije, Requiem, el American Arcadia, el As Dusk Falls, el Cuphead, The Delicious Last Course, el Immortality, que sea interesante, Oxenfree 2, Lost Signals, The Cube, Thirsty Sweeters. Viste que se ve muy ñoñoína, sobre todo esto, se ve muy ñoñoína esta selección. Venga. Y esos son, muchachos. A ver, veamos acá si podemos ver más detalles. World Premiere France. World Premiere comparte. Esta es la secuela ya de un juego que existía antes, que no lo he jugado nunca, no lo conozco, pero ya sabemos que hay secuela. Tiene un demo de 40 minutos. O sea, esta shit va a ser larga. Yo me tengo que ir de aquí a las 5 a buscar al Ale. Chiquillo, bueno, si se alarga mucho, lo intentamos. ¿Qué más? American Arcadia.
Demo Runtime 20. Ah, debe ser el demo de si queréis bajarte el demo. World Premiere de España, Grecia, Brasil. Tribeca. Es como el Canes de los videojuegos, esta wea. Sí, no es como la versión ultra popular de los Game Awards, que son como los Oscars. No, estos son como los Canes. Los Canes de los videojuegos, por lo que veo. De los videojuegos indie, me imagino. As Dusk Falls. También se ve muy ñoño ahí, ¿no? El Reino Unido. Demo 60 minutos. Perfecto, esperemos ver gameplay. Cuphead, papu. Me está asustando esos demos tan largos, weón. Esta weá estaría durando como 2 horas, serían puros demos. Esto se nos va a ir de las manos, muchachos. Recuerden que podemos estar aquí máximo 2 horas. Canadá, Estados Unidos. Immortality, señoras y señores. Es como un full motion video esto. Estados Unidos. Interesante. Bueno, si son como 10 juegos cada uno de media hora, estamos hasta el LOL y no lo vamos a lograr. Pero bueno, quedaremos hasta lo que dé, muchachos. Oxenfree. Esto se ve como también medio Another World. Me recuerda un poco. Tekuf. También muy ñoño, ¿no? Como espacial heteronormado. Controller. Otro muy ñoño, ¿no? United States. Este es el estilo gráfico medio... Como que trata de la estética media noventera, tratar de... No sé cómo replicarla. Y se olvidan que los 90 que eran Beavis and Butthead, weón. Ahí está el Venva, el más ñoñoíno de todos. Ah, tenía que ser Canadá, por la ñuñoa de América. Y es un juego de cocina narrativo, centrado de una mamá india que inmigra a Canadá con su familia en los 80s. Mira, qué ñoñoíno. Y ahí los vimos todos, muchachos. ¿Qué les parece compartido? Salud JP, a esta hora se manqué, dice Gustavo Cabrera. Estoy escuchando atrasado en X2. Estoy en vivo, dale, cuéntame. Ya, voy. Aló, ¿cómo estás, Sasori? ¿Cómo le vas a Sasori? Ya, voy a contar. Anoche casi muero, muchachos. En los últimos minutitos que quedan antes de que parta. Segundos. Anoche, como a las 9, 8, me llegó un mensaje al celular de estos de mails, de estos de las empresas de transporte que ahora se dedican a delivery. Para no decir la marca, que ya sabemos cuál es. ¿Todo bien por acá y tú? Bien. Anoche casi me muero, pero bien. Entonces, me llegó un mail muy tentador. Decía, tienes 4.500 pesos de descuento en tu próximo pedido. Y dije, bueno, generalmente eran puras 2 lucas y media. Estaban medio apretados con los descuentos. Así que dije, ya. Y vi, yo iba a pedir un chicken, un fried chicken. Pero estaba muy caro, le subieron mucho el precio. Pero estaba la Papa Juan con una paisa familiar italiana como a 10 lucas, 10.000 y tanto. Más el descuento, salía barato. Así que lo encargué, pues. Me estoy dando la vuelta larga a la historia. Es que es para llenar el minuto y medio que me queda. Entonces me comí la paisa y como buen paisero que soy, me como la paisa con el ajicito ese, con el ají que trae el Papa Juan. Ya todo bien, muy rico, bacán. Llegó la noche, me fui a acostar. Y como a la 1 de la mañana, o 2, no sé, por ahí, me despierto pero ahogándome, me estoy ahogando. El güergüero estaba apretado así. ¡Oh! No podía. Así como que no podía respirar. Bueno, esta perra se puso nerviosa también. Ahora se puso nerviosa de nuevo, ahora que me escucho imitando. No podía respirar, weón. Y era como que me dio acidez. Me imagino yo que fue una acidez y un intento así como de reflujo, no sé. Y el ají me ardió todo el esófago, weón. Y principalmente acá, weón. Se me cerró el güergüero, weón. Y no podía respirar. Y cada intento de respiro me ardía así como si estuviera comiendo ají. Y me puse a tomar agua y no se me pasaba. Y tenía un ají, tenía la sensación del orto, weón. Menos mal que me quedaba en el botiquín del baño un poquito de
de bombero. El bombero ese que se mete dentro de la guata y te toca, si estáis bien. El bomberito. Y ahí me bajó al ratito y puede sobrevivir. Pero todavía tengo el sabor al ají acá, weón. Todavía. Hizo que me comí uno nomás. En mis buenos tiempos, cuando hay piden 4 pizzas, me como los 4 ají, weón. Y no estaba tan picante, yo no sé qué me pasó. Acá dice, hay que tomarse un tecito después, pues. Ya no tenemos 20, sí, puede ser, weón. No estoy acostumbrado. Oye, mi historia duró justo lo que tenía que durar. Vamos a Tribeca Games. ¿Qué ñoño vino? Ten cuidado a la que fueras alérgico al ají, Rip. Yo imagino que me debería picar cuando me lo como, ¿o no? Fue ese efecto, como el efecto acidez. Como que. Eso me cae. Ay, demasiado ñoñoíno, música ñoñoína, baile ñoñoíno, colores ñoñoínos, el ritmo ñoñoínos, peinados ñoñoínos, AirPods ñoñoínos, con espacio al audio ñoñoínos. ¡Ah, qué ñoñoíno! Y ahora sí. Pero sobreviví, gente, sobreviví. Casi bueno. Uy, que está bonito el. No estaba bonito en realidad, pero qué interesante el Cuphead 3D. Co-hosted by Janina Karaujoli. Oh, voy a subir volumen. Second annual Tribeca Games Spotlight. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love. Ah, ese era el trailer de Cuphead, sí. Some tell stories about family, cultural identity, and coming of age as a child, a teen, or an adult facing a world that never stops changing. They invite Game us Awards, to investigate ñoñoíno. mysteries and navigate familiar yet dangerous Que gane terrain, Cuphead, la única weá que or conocemos. simply Oye, esas ratas, pabú. we love. Está como la playa Others Camanche, explore our Iquique. fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or Tienes que tener cuidado con eso, que una vez mi tío se murió de eso y ahora me pena. ¿En serio, weón? ¿Se murió así como que comió un ají, le dio reflujo y murió? Whether that means a Weón. much-needed break from the worries of our Pero es que ni daily que lives, tomara, po, or an weón. experience that tells us something true Fue about what it means to be alive. media pizza Whatever familiar. you're looking for, ¿Qué es eso? chances are Yo you're me como gonna 2 pizzas find a familiares yo little solo. bit of it in these games. Here are the 2022 Tribeca Games selection. Aquí viene la selección de los Tribeca. Feo el nombre, It weón. isn't always easy going Ella back no. to the place where you grew up. For Jala, the star of Thirsty Suitors, going Ya está back home ladrando for la her Leia. sister's wedding means that she's going to be facing unresolved issues with her family, her friends, Yo he escuchado and gente de a copetearse string of como que no- angry no. exes. No cacha que se está ahogando y se muere, pero You're going to be forced to confront everything Yo that estaba you en have todos been mis avoiding sentidos. through cooking challenges and colorful turn-based battles where you're going to be face to face with the biggest perra no me deja adversary concentrarme. of all. The decisions you made in the past. tiene un ojo más grande que el otro. Mira el ojito. Tiene el ojito más grande que el otro ojito. Home with thirsty suitors. Pero es como el ojo, no es ni siquiera que tenga un ojo más cerrado. Tiene un ojo más grande. Interesante. A lo mejor fue una reacción al ají. Qué raro, se me nunca había hecho nada. Oye, ven para acá, déjate la. Vancouver, to the UK, Toronto, East Coast, ¿Qué the dice? US, like New York, and then 2 in Brisbane. Our first project was a game called Falcon Age. So it's an action Primer adventure juego game fue un about juego llamado raising a Falcon falcon Age. and fighting colonizers. Falcon Age was the first time I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian on a team. I'd been in the industry for about 8 years by that point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming from a similar basis and a Aunque he similar trabajado 8 años en la industria, nunca he trabajado para ese That's juego why I como was con otra really persona. excited about working on La Thirsty chica me sirve igual con o sin ojo. Oiga. Hey y'all, you've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Un poquito Morning, sobreactuado Ma. el inglés malo. is an action adventure RPG about immigrant culture, resolving Este el que vimos, pues el de la cocina se veía mejor en la foto de la selección, weón. La aventura cocinera. I still don't get why we're Muy ñoñoíno. Jala is an extremely relatable Un desubicado character Sasori. for anyone who's really had Esto that es la hora de los of juegos progre. moving away from Juegos home and ñoñoínos, coming pabú. back. She Se viene. sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over. Está contando los personajes, que es como sus personalidades. Tyler's Es como si fuera una película, están hablando. Mi personaje lo que hace es comerse a todos los She's Sasoris kind que of a hot mess encuentre. at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic for the player to get to know each of Ok, her lo siento, me exes. excedí. Horario de protección al menor. Because your third grade boyfriend just walked in the door. Ya, niña, deja de hinchar las pelotas.
Oh. Every time you battle one of your exes, Trabajo they go en el into their own Starbucks inner space. de... like a ¿Cuáles son las fantasy calles de land. Ñuñoa, güey? You look surprised to see me, Jala. Or are you just admiring the view? So the way we design combat is based on like a non-violent. Y se llama Jala. Oh, What I babu. consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects or punches and kicks exist. Oh, te lanzo They only corazón, use in the form ñoñoino. of, like a holographic fist that comes out. Está hablando el animador del diseño Come on, de Sergio. las animaciones. Let's dance. Did I mention I spent a year Es in la hora de los juegos de ahora. learned a lot of new moves Sí. in the pod. Trying to distract me with your chest hair Coquetear. is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about ¿Qué es esto? Es como el Larry bastardo, el magna cum laude. Apuesto que estos güeyes me deberían estar, si supieran que digo eso, se estarían llorando, weón. I love you, Jala. I have loved you since our hands met reaching for the same tub of lime green Play-Doh in third grade. Te amo, Jala, desde que nuestras manos tocaron cuando en el tercer grado quisimos agarrar el mismo Play-Doh. Mira, se pelea, po, weón, pero weón, dice It's about reconciliation, because Razo that's Ramón. something that a lot of people don't get to do in real life. Es como, es súper trascendental lo que pasa en la cafetería, papu. I'm sorry Eso I es came on so ñoñoíno. strong, Jala. Saludos a los de I've had Ñuñoa, this los queremos. fantasy of you in my head for so long. Esto es E3, esto no es It's time I got L3. to know the real you. I'm ready to move on if you Este año no hay E3, mi amigo, enchúfese. In a lot of families, food plays a Oh, sacó el large cuchillo. role in the culture and a large role in learning. No podéis decir from nada porque es parents and cultural, being able to comparte. pass Es those cultural de la on. cultura And de, it's a part of Jala's de los indios journey, americanos. being able to reconcile Pero that no indio de relationship with her parents, indiecito de because for her sino to que do indio that de la on India. their Po, ground, no seamos then desubicados. Esa weá es reconnect with the culture. estereotípica. ¿Estereotípica? ¡Estéreo! ¡Es estereotípica, papu! Skating session in our game is supposed to be really easy and accessible. Es I didn't want to make, estereotípica. like, this hardcore skate simulator. Oh, So the way I've designed the game is to make the players be able to do Esto es el Progre 3. Pero mira cómo se abre de piernas, papu. When we're making this game, we want it to feel very familiar to immigrants and ¿Viste? people of color and particularly like South Asians, so that they can. Queríamos see tener themselves. el público I think it's also a los a inmigrantes very y tipos de color enjoyable act of, negro. like speculation and fantasy for anyone else, you know, come be part of this. We're making a role-playing game. Un Part juego of the de rol. pleasure of that is in inhabiting someone else. Un juego de rol, pero living que no parece de their rol. life. And I think Parece that's kind of what we wanted Leisure to Suit get, Larry this Manca idea Cum of being Laude very de cocina. grounded in Jala, this very Bueno, Inicio specific Sánchez, te perdiste las medios and her tallas, man. story and her personality, some of which is ¿Qué es shaped esta mierda? by her culture and some of which Oye, es who she un is. postulado a los prestigiosos Tribeca Games. Son los canes de los videojuegos, los canes. Ahora se volvió spoilers. ¿Cómo se llama la película? Red Panda? ¿Panda Red? Red. Imagine a world La película de where the Disney richest Pixar. people on the planet move to Mars in the midst of a climate catastrophe. In the Ya club, llegó that's el the question 9.3. facing a ¿Cómo está Juan child who's Fonda? found a way to survive ¿Anunciaron in ya a Mega Man room X9? Sí, pero But when solamente you're el rich to título. turn on an expedition, they may get a lot El more logo, than what they digamos. bargained for. Oye, ya pues, córtate bien mierda. Es muy poderoso el juego, muy poderoso, dice. Demogog Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive Un grupo de hueones que no es bueno en ninguna hueá que hace. that might just No, live to es witness un grupo de the end escritores, times. compositores, guionistas, We directores que started hacen juegos. experimenting with a couple of satirical games that No, led sí to está Golf bien, Club todos somos así. Wasteland. Our first commercial La diferencia es success. que ellos hacen un juego, yo aquí estoy. Currently, we Compré la Demagogs are licencia del working NES on Maker two y todavía no games, hago el juego Cúculi one Show of para which is NES. a prequel and sequel to Golf Club Wasteland. Es una precuela y secuela del otro 2D juego de... cinematic ¡Ay, ya pues! platformer called The Cub. Esto también... ¿Por qué todos estos juegos se...? The Cub is essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Es Valley-like tan... apocalypse. Se siente tan como otro juego. Bueno, es como lo que hace Cúculi Show el juego, así que no me puedo quejar. After the Great Climate Catastrophe, Esa voz de sensor, the weón. ultra-rich Saben have hacer cualquier evacuated weón menos to test juegos. the city on Buena, Mars. buena, manqué. The rest of us died. Oh, se murieron Years todos. later, when a research mission revisits Earth, Años después, cuando they spot a un human-like grupo de mutant investigación kid revisita la while Tierra, playing encuentra a esos golf. weones. Y son buenos para el golf.
Upon discovering the cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. The kid ducks and Es dives muy through ñoñoíno urban también. ruins. The little barbarian bastard has a plan. Este ñoñoa Games. Buena, buena. ¿De nuevo te saltaste las clases? No me salté ninguna clase. Tengo clase a las 6 y tuve una a las 8 de la mañana. While traversing this vibrant post-apocalyptic La world, Tugi Phil. the cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. The helmet airs radio nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. ñoñoa Fest Game. Esto es ñoñoa Fest Game, wey. Todo menos Cuphead parece ñoñoíno, wey. Bueno, hasta el arte de Cuphead es como muy ñoñoíno. El arte de los años 20, 30. Mira, ventana, sí. Tengo de 8 a 9 y media y después de 6 a 7 y media. ¿Qué te parece, mi horario? Future retro. ¿Viste el lechero cuando decía vote populista de ñoñoa? No me hable de política, que usted lo veo y me recuerdo al... ¿Cómo se llama este weón de Springfield? No, no es de Springfield. El que era amigo de Jeremías Springfield. ¿Era amigo? No sé, colega, no sé. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that La gráfica se basa como la estética del siglo XX del futuro apocalíptico que hasta ahora no ha llegado. No cacho quién es. Y la raza del papá, eso mismo. ¿Cómo se llama? El amigo de Jeremías Springfield. El que armó su propia ciudad porque sus primas estaban muy lindas. ¿A qué hora es el evento de la Xbox? No, hoy día no es. Creo que hoy día no es. Hoy día solamente está esto. Bueno, esto y todo el huevo del Summer Game Fest, pero eso yo creo que no lo voy a cubrir. The game is an homage to cinematic platformers such as Heart of Darkness, Lo de but also old school Xbox Sega es el games like The domingo Jungle Book a las or 13 Aladdin. horas. Dijeron la película que prendo. No, contrólense, señor. Está hablando de ñoñoa. Y de andar con las primas, nada más que eso. Shelbyville. ¿Pero cuál era el nombre? Shelbyville era el apellido, pero el nombre... Further inspiration is drawn from classic la música, hasta la música es muy ñoñoína, papú. Mira ese jazz. On our commitment to storytelling and world building. Ese jazz medio con The game ritmo. has numerous interactive objects to find. Me recuerda un poco como una mezcla entre Pitfall y Another World, o el juego que jugamos el otro día que nos hizo jugar el tío Alex, que era lo mismo que hicieron Another World. No me acuerdo. Hopefully, the game will make andar con las primas, o sea. Open the players' minds and thereby bring a change in Yo global estudio ñoñoa. politics Me and encanta a ese universal jazz. bliss Ah, for all usted es todo un humanity. ñoñoíno, señor Ignacio Sánchez. You know what platformers are best at. Enlightenment. Si nadie dice of que the sea soul. malo, solo digo que es muy ñoñoíno. Hasta esa pose, ¿quién chupaya en su sano juicio se sienta así? Estoy súper cómodo, así como acuclillado, apoyado del puro poto y colgando de una esquina. ¿Quién? ¿Viste lo del flashback? ¿El flashback era el juego, pues no? No lo vi. ¿Dónde salió eso? No me digáis que tengo que ver Limited Run y lo del el de PlayStation. Esos dos weas voy a ver así mal, repetido, atrasadas. Shelbyville, Manhattan se llama el weón. Shelbyville, Manhattan salió ayer. ¿Ya salió? Puta la wea. Ayer vi puro Devolver Digital y valió verga. Oh, hey there. Got your car towed back for you. Hola, llegó tu café descafeinado vegano. Oh, ¿tengo colorina en la barba? Sí, parece un JP joven. Oh, qué chucha. Al suelo, ahora. Oh no, ¿de qué comunas son? Somos de la Pintana. No. Los comentarios no son representativos de la realidad, es solamente un chiste. Está bajerísima la transmisión, puro bla bla. Pero hiciste eso. Esto es un canes de los videojuegos, señor. Enchúfese. Si usted estudia en ñoñoa, tiene que estar a este nivel. Aquí está tu late con chía y soya. Pensé que era full motion video, pero no. Este es como un Plumbers Don't Wear Ties mejorado. Joder, qué pesado eres. Not NYPD Blue. Now get looking for that safe. As you play the game, you will be stepping in Qué the shoes maravilla. of different characters. First, Vince, the dad,
Sí, depende de que no termina esto, si alcanzamos a transmitir al tiro repetido la porquería también de Limited Run Games, que todos ustedes me dijeron que era una porquería, pero quiero verlo igual. Este es como un simulador de situaciones de, como dijo, de Jay, who is hostage, one of the members of the other family, the hostage takers. So you get to understand the world from no es his secuestrado, perspective. sí, pues secuestro. What? Head out of the Pero no es como clouds, little secuestro, bro. es como cuando usáis un weón como There's de... enough se me cash olvidó la in palabra. that safe to put the last few weeks Alcanzáis de más y tenéis clase a las Stay 6. alive, Sí, pero a las 5 tengo que keep the buscarle a house. su pega. Everything goes back to normal. Qué familia más inclusiva. There's our third main character, who is Zoe. Daddy, are we gonna play? El computador principal que es Sui, Who el you computador, see el across personaje the principal. 6 chapters from when she's 6 until she's 19. And she's Tiene 6 becoming episodios desde que this tiene young 6 hasta woman. que tiene 19, papu. ¿Cómo crece? ¡Está grande! Podemos hacer The visual art cosas. style of our Como game invitarla a is jugar unique, uno a la and casa. it was crafted especially to tell this No piense mal de mí, compelling no piense mal de story. mí. It mixes beautifully painted 2D characters and sets them in Está an pintado en evocative 3D 2D world. de una forma We filmed hermosa genuine y... and nuanced performances from actors to Yo capture sabía que complex estaba como emotions and calcado facial encima, weón. expressions. Tenía toda la pinta de estar Players don't calcado look at encima. pixels, they watch people in all their humanity. Como que grabaron la shit y después pintaron encima cuadro a cuadro para When pa it hacer el comes estilo. about like writing the story, Que les tienen miedo a los we were FMV, probably a bit more like TV. Portonazo Simulator. It's a very long process. It's dozens of versions ¿Cuánto of te crees que April Night 2 y no te sale? Cuando te crees. Pero cómo va fumando en el auto, all the weón. choices, all the narrative space, JP al all filo. the branches feeding into one another. Pero si se puede fumar en el It's auto, kind of weón. a 3D map. Puta madre, así de una aventura gráfica. No sé si llaman la aventura gráfica. Es un simulador de... How could you have thought you'd be happier without your family? I mean, without mine, I'd be... I don't know. I guess I just never liked being tied down. With a family, Es un juego muy... trapped. de la historia, del argumento, de la psicología de la cuestión. Que igual es interesante, me gustan las clases de juego así, o sea, los respeto. Que no sea que tú entres y agarras a pistolazo a los hueones o a los secuestradores. O el estilo gráfico me recuerda un poco a las cinemáticas que tenía Grey Matter, que es un juego de la misma que hizo Gameplay Night que quiero jugar. Yo creo que ya el otro año en el verano de aventuras gráficas que vamos a hacer en el Cúculi. Tribeca Games me da risa porque se las da así como de canes, de toda la agua, y el logo es horrible, feo. Leo Messi el futuro en Estados Unidos. Le tienen miedo a los FMV con personas reales. Yo, gracias al viaje, jugué un juego FMV que era uno que simulaba y ser director de la... O sea, estáis controlando el TriCaster, no sé, estáis controlando la transmisión de un programa. Le puse plata para apoyarlo, como que podéis precomprarlo antes que salga. Y no lo podía jugar porque no tengo equipo que corra ese juego. Pero bueno, algún día jugaremos ese juego porque me tincó. Está muy bien aplicado ese full motion video, entretenidísimo. Y ni lo jugué, solamente vi a Elías que lo jugó ahí. Se nota lo ñoño creyéndose flight. Tal como la callapa los personajes, sí. El director de arte. We were a couple of months into the project when perrito Abby cojo con texted globo. me this paragraph pitch of Venba. Me gusta ese I estilo remember gráfico. the Encuentro day que I está was un eating poquito at a ya restaurant sobre with my mom and my sister. acoplado como estilo gráfico medio vectorizado en Illustrator. Pero me agrada. El más ñoño de todo. El que se ve más ñoño de todo. Este era el juego que vimos que estaba hecho por un equipo en Canadá, como está comentando el amigo. Este era el juego de cocina. Claro, tenemos dos juegos de cocina, pero este es más de cocina, centrado en cocina. Este es un juego de aventura de cocina, papú. De inmigrantes indios, no, sino que indios de la India, como dije, a Canadá. Venba at its core is no, weón, cuántas ñoñines en un solo juego, hindúes.
and he adopts English, claro, hindúes. So as a result, the literal communication between Venba and Coven. ¿Verdad que se le dice así ahora? And you can see this in the recipe book given to. Perdóneme porque también hasta para decirles indio fui hindúes. En la época de mis padres se le decían indios y a mí me crió mi padre. Es como a mí también, a veces se me sale el septiembre. No podéis decirle septiembre a septiembre, weón. Qué manera de hablar con un idioma antiguo. Los indios de la India. Son todos Dal Shim, da lo mismo. Indiana Jones, Oye, que se ven buenos esos gráficos, papu, parece de verdad. We very rarely ate outside food, so cooking was very important. Everything was made from scratch and daily. Deben ser, me imagino yo, los inmigrantes que se sienten descolocados como con la cocina local y tratan de mantener su onda gourmet. Y está bien. Igual interesante hacerlo en un juego, pero no sé qué tanto, es lo mismo, lo que estoy viendo, no sé qué tanto más hacer que agarrar las cosas y ponerlas. 1000 juegos que hay así, como de poner la lechuga, poner el tomate. Si le mezclan la historia habría que probar cómo funciona. A la media calidad. Septiembre es aceptado también, no, pero no puede decir septiembre ahora, septiembre no. Para mí es septiembre. ¿Qué me perdí? Me encontré tremenda oferta para el negocio de la señora Lionheart y rajé a comprar las 60 bandejas de plástico a 2.50 cada una. Me las llevé todas. Usted es un acaparador, señor Lionheart. ¿Escuchaste mi historia de mi casi muerte? Sí, la escuchaste. ¿Verdad que tu tío casi se murió también? Saludos al tío de Miraba con un zoom. Ese es un zoom, ¿no? ¡Qué ñoñoíno, papú! Y le pone el felpudo y está en el interior. ¡Qué ñoñoíno! El felpudo para cuando está fuera en la calle, papú. ¡No! ¡Anda! ¡Anda a cagar! Así no se usa, guacho. El gato muerto es cuando estás afuera en el exterior. Ponerle por último el felpudo del normal, ¿viste? Ah, no, ¿qué? Me calentó. ¿Qué weá te pasó? Me enfermó un poquito que haya puesto el micrófono con el gato muerto en un interior. Y Kipe. Mira esa olla a presión con 2 pisos, papá. Todo ñoñoíno. Oh, okay. Es imposible hacerle justicia a la gran variedad de platos y cosillas hindúes. A ver si le sale un chip entre medio. ¡Hoy! Even though the story of Venba is pretty le da la comidita en la boquita. We think it hits on some pretty universal Mira que yo themes. en la radio. Creo que nunca en mi vida había dicho tanto la palabra ñoño en una sola transmisión. Ah, viste, ahí están los elementos de la trama. Nos están hueando porque nos fuimos, nos arrancamos y tomamos esta oportunidad acá en vez de quedarnos allá con ellos en la caca de que vivíamos. Hay que estar listo, chiquillos. Cualquier cosa hay que saber a dónde arrancar. Siempre hay que tener un plan B. Plan B, arrancarse un país primer mundista. El chat de la transmisión original es oro puro, weón. Los están haciendo bolsa, puta que lata, weón. O sea, a mí me gusta respetar el trabajo de la otra gente, weón, cuando se nota que le pusieron talento. Es que pasa que la gente normal, ustedes saben que yo no soy muy normal, ustedes tampoco son muy normales. Va y lo único que quiere, quiero mi puto FIFA, que ya no se va a llamar FIFA, se va a llamar EA FIFA, no sé cuántito. Quiero mi Call of Duty, motherfucker. Quiero mi Smash, quiero, ¿dónde está el hindú para Smash? Quiero el hindú de la cocina para Smash. Esta es la secuela del Plague Tale no sé cuántito. Este parece un juego más tradicional en el estricto sentido de la palabra. ¿Cómo que no soy normal? Usted no es normal, Inés Sánchez. No trate de engañar a la gente. ¿Quién es Asobo? Asobo es... Si te acercas te la Asobo. ¿Escenas en la cama? Nuestro está trabajando en un garage. Bueno, como muchas otras empresas parten en un garage, mi amigo. No se crea único. No se crea tan ñoñoíno. No es único. Hay mucha gente que hace lo mismo. ¿Dónde está mi Mega Man X9 que anunciaste tú, JP?
Ya te dije ya, pues. Tienes que llegar a la hora. Uy, está, pero como digo, era ayer, papú. Playtel, c'est notre bébé à nous, c'est en tant que studio indépendant, c'est la première fois qu'on se lançait vraiment dans quelque chose de personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Leia, tranquilízate. Un jeu d'aventure. Vaya a jugar. Te di caleta de comida, te di el pollo, te di carne, o sea, carne no, te di pollo, te di yoshi. ¿Qué más querés de mí, No, no me mordáis. Dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire. On vit tous les jours dans des murs qui ont plusieurs centaines. Qué bueno que está subtitulado, chicos. Así que es más fácil poder leerlo. On manipule avec justesse et c'est ce qui nous a permis de donner au jeu Cúculi Show empezó en un garage. Forte et de s'écarter un peu du côté heroic fantasy. Et d'aller dans quelque chose de plus. No te puedes decir normal si estás a las 3 de la tarde un viernes viendo una transmisión de juegos en un canal de juegos. Por eso no somos normales. Et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. Ya no, chiquillos, contróleme, si pongo a hablar mal de algún profe o de algún compañero, díganme que no lo haga. Porque hay un profe que ya me psicopateó y ya me siguió en YouTube. Saludos para él. Si está viendo esto, guiño, guiño. Por favor, pásame, o sea, apruébeme las pruebas, por favor. Cuando empiezas a escuchar francés porque llegaste a ñoño. Claro, estos son gringos pero están hablando en francés. Qué ñoño. Una historia que es mucho más grande que ellos. ¿Qué está pasando? Este es sin duda el juego más... Está sacando nuevo. Sí, está siendo una mujer. JB, te estáis funando hoy día, Amicia, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc. Que es Nike con el profe, ni cagando. El momento Ubisoft, sí, es como un juego más tradicional. Toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre. Es su típico. ¿Cómo se llama este tipo de juego? ¿Aventura 3D? ¿Cómo se llama ese tipo? Como el de Jedi Fallen Order. Como el. Eso. Como un Uncharted, un Tales of Us. Toutes ces phases-là construisant un rythme narratif. A Playtale es el juego más normie de la lista. L'évolution du personnage. Y Cuphead, ¿no? Son rapport. No, porque Cuphead es un plataformero tradicional también. Est nourri par la variété de ces séquences-là. Le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Mais incarner une maladie, c'est on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la agarrarle la pata de atrás a la perra, tiene una pata como de pollo. Pásame el tuto. Ça faisait une no, ese no, por la pata atrás, no la adelante. Pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation. El tuto pollo. Il en fallait des milliers, il fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les Pero Cuphead va a salir aquí, sí, está dentro de la selección. La maladie qui progresse et qui. Sí, vimos todos los juegos que van a salir, son 9, creo. Donc les rats sont une version. Sí, parece que fuera como una premiación, porque sale así como Tribeca. C'est à la fois une menace mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir Festival. du Go, grâce à es como un Cannes Festival. Va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. 20 años. Ah no, año 2022. Aunque dice 20 años, ¿tantos años ya esta vez? Porque Tribeca era una cuestión de películas y como que se abrió a juegos. Qu'on a quand on regarde une série, la retranscrire en jeu vidéo, c'était essentiel pour nous. C'est une technique d'écriture assez large. ¿Cuándo sale el DLC de Cuphead? C'est vraiment une architecture globale Ojalá qui digan acá. vient rythmer tout le jeu et bien sûr la narration vient se coller à ça au plus près. ¿Te imagináis? Sería lo mundialmente más mejor que podrían decir, lo que podría salvar la liberté au niveau des dialogues, etc. Entonces Cuphead y este son los más normales, el resto puro ñoño incorporate. Exactamente, compartido. Exactamente. Usted sí que sabe. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Esto ya es una empresa constituida, mira la oficina que tienen. Al lado los otros que están ahí cocinando, grabando el micrófono con el gato muerto, el dead cat adentro en un interior, todo tapado. Entiendo. Mi profe de sonido directo se está sacudiendo en su tumba. El DLC de Cuphead ya la dijeron la fecha. ¿Cuándo es? Avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie mais très modulables. A mí se volvía. Le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison. La pelusa del micrófono y la comida después, sí, ouais. On a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le. Yo le pondría d'atteindre
La típica de micrófono de como esto, así una cosita negra. Pero ahí al gato muerto. Está para el 30 de este mes. Ok, a esperar que salga el Limited Run. Papú, los Limited Run me están dejando en la miseria. Va a salir Tortugas Ninja, Limited Run, Shredder's Revenge, va a salir el Kotor 2 también, ya lo anunciaron, creo. O yo creo que va a salir porque lo anunciaron el otro día en la Switch. No, en el Star Wars, en el Star Wars Celebration. Y estoy seguro que es el Limited Run. ¿Cuál es el gato muerto? ¿Está guapa el viento? Sí, pues esa como... Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive, il a plein d'idées. Et là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de comment colorer des scènes donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort el des Dead Cat, compositions le gato muerto. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Yo a veces me lo pongo cuando Yoshi tiene frío, me lo pongo. Y acompañar sa musique parce que ça marche dans les deux sens. Lo voy a insertar ahí. Oye, el Yoshi, weón, abrigadísimo. Impresionante. Está tocando la bocina allá afuera. Dead Cat, no es Dead de muerte, es Dead Cat de muerto. Dead, sin TH, sino con D. A lo mejor no tiene techo. Le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. No es muerte gato, es gato muerto, muerte gato. Quelque chose pour Requiem. Quand ça sonne faux ou quand ça passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent no, que me van a pescar nada el contenido de esta wea, gente, pero ustedes saben, si esto lo está haciendo Pico en la transmisión oficial, acá por lo menos le estamos dando un margen de cierto respeto. Voy a poner como... Igual me queda corto el Dead Cat para el Yoshi. In 2017, the first thing people noticed was the distinctive cartoon art style inspired by the golden age of American Hoy se perdió un micrófono re caro, weón. No aparece. Cuphead is back with a new adventure called Delicious Last Ahí está Cuphead is back con una nueva aventura, el Delicious Last Course. A new heroine named Ms. Chalice. So, la nueva heroína, la Miss Chalice. Cuphead Delicious Last Course. Super tiene detrás la cortina detrás de la mina. La está usando para otras cosas. Quizás creyeron que le iban a borrar el fondo, weón. Porque era media green weá. Puta, el juego entretenido, weón. Este juego, weón. La pasé bien, o sea, usted me entiende a lo que me refiero cuando digo la pasé bien jugándolo. To go back and revive some of the material that landed on the cutting room floor. Well, looks like it's bon voyage to our old pals Cuphead, Bugman, and the lovely Miss Chalice. They're off on their next adventure, this time to the fabled Esto me recuerda a los comerciales Delicious Last Course is more de como Mario Land, it's a como de esa época. Second helping of screen filling, boss battles, imaginative stages, and new ahí están los bosses nuevos, papú. This new adventure and expansion lets us really give Miss Chalice a chance to shine. Les vamos a dar la oportunidad a Miss Chalice para que brille. ¿Este será un DLC o podríamos considerar así como el Definitive Edition de Cuphead? Igual... Ahora sí que me prendí, dice Ignacio Sánchez. Cosas que no lograron hacer en el primer juego. O sea, no es una secuela, es un DLC simplemente. Obvio, no sabemos que es una secuela, pero prefiero... No sé si considerarlo DLC o el juego completo. The origin of the original Cuphead character... We probably went through about 300 concepts. 300 conceptos para llegar a los personajes finales. In the 1930s tradition of giving ¿Y qué es? ¿Qué weá es una vecinica? ¿Es lo del... No, por el candelabro, no. ¿Cómo se llama esta weá? El que sale en el juego, pues si sale en el juego, cuando están los fantasmas, ¿cómo se llama esa weá donde se ponen como la ceniza? Eso es, ¿no? O donde se ponen las flores en los cementerios, ve una weá del cementerio y salían en el cáliz, esa es la weá. Una ánfora, no es una ánfora, porque la ánfora tiene etapas. Me refería a
como las flores, que son como un cáliz. No son un cáliz, son floreros grandes. Se me olvida que los del cementerio le tienen tapa, esta no tiene tapa. Donde se curan los curas. Sí, eso. Having the chance to re-explore this world to make something special for our fans while taking tener la oportunidad de reexplorar estos mundos para hacer algo especial para nuestros fans. In so many ways, Cuphead, game and character, has been with our whole team through life's many changes. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story is just really exciting. Está más feliz estos buenos de Cuphead. Ahí está, por 30 de junio está la razón, toda la razón. Hubiera sido una basinica. Ya lo habían dicho por Ignacio Sánchez. Salía en el mismo trailer que vimos básicamente de rato. Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of coming of age story, one about Riley. Está bueno el Stormtrooper que tiene el weón, mira, tiene una colección a la derecha de Star Wars. And figuring out what comes next. Tiene un Jaguar. This is Oxenfree 2. Oxenfree 2. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. ¡Qué ñoño! ¡Volvimos a ñoñoa! ¡Ñoñoa! ¿Un directo? Estamos en directo, comparte. Estamos viendo el spotlight de Tribeca Games. Oye, en este mes se viene el Tortugas Ninjas y el Cuphead, weón. Qué buen mes para los beat'em up plataformeros. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Can you? Because... Well, we'll see, won't we? Puedo hacer el salto a lo Leia, spoilers. Uy, sí lo... ¡Oh! Riley. What I think has y la weón ni moví la raja. Riley, ¿estás bien? Eso ya me interesó, me causó intriga el juego. Me causó intriga. Gráficamente me agrada también. Ah, como dice Retransmisión, estamos retransmitiendo en directo. Si no sería como en diferido. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando vea los que no he visto? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's sort of pretty. Retransmisión significa que estoy retransmitiendo una transmisión, pero con mis agudos comentarios encima. Y aún falta Monkey 6, pero Monkey 6 no lo van a mostrar acá. Monkey 6, la oportunidad de mostrar era Devolver Digital, porque Devolver Digital es el publisher de Monkey 6. Yo dije, oh, bueno, poder ver Monkey Island entre chuchas gringas sería hermoso, pero no, me fallaron. Este juego se parece a un juego que jugué en la Switch, que era como una aventura gráfica, pero que partió bien y después una excepción, la base se puso más de lo mismo, más de lo mismo. Have you been down here before? Me, personally? No. Some of the kids do, or did, in high school. They crawl in here, light a fire, make out, or whatever. But I'm too little a fan of small, dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is... Es como medio psicológico igual. Take a look at Jacob. Mochileo ñoño simulator, sí. Questionable facial hair. He's got me causa intriga. Oh, yeah. Just a little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? Me gustó cuando saltó y se cayó, güey. Lo encontré interesante. Laid back kind of, hey, I'm just hanging out here in the woods. You're not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxenfree 1, and particularly the history of Maggie Adler. Y una secuela. Was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really kicked off the whole story. ¿Cuánto dura Limited Run? ¿Hasta cuándo dura esto? Yo creo que ya nos falta un poco porque ya hemos visto casi todos los juegos. Yes. Eran 9 juegos, creo. A ver, Limited Run. The cool thing about the radio is that it opens up a whole different axis of exploration to the player.
si termina ahora, podría cortar y repetir al tiro el limited run. Kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Puede ser cartel por meta. Hey, it worked. I think. I mean, we're not bad. El tiempo the ahora. alternate timelines in the Oxenford universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back when the mine was somewhat operational. I don't think anyone's around. Let's see if the time tear opened anything up. The player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. ¿Qué dice la gente? Ah, se copia la gente. Qué bueno. Fascinating. O qué malo. Very beautiful. Es muy hermoso. Muy misterioso. But ultimately very dangerous. Pero también muy peligroso. ¡Oh! ¡Está muerta! Jacob? The stakes are very high for this one. One, we've got a new se set mezcló of como VHS, antagonists ahí se me fue un poquito. Esa onda me tuvo chato un rato. Es medio devolverdita en ese aspecto. We're seeing tears in time. Those tears are allowing things from viendo que se rompen el tiempo y el espacio. And out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. I mean, look, when you're messing with the time-space continuum, that's just a bad idea. Mala idea meterse con el espacio-tiempo continuo. Riley, come in, Riley. Can you hear me? Riley, por la chucha. Contesta, Riley. Oh. Oxenfree 2, Lost. Próximamente. In Immortality, created Ay, verdad, el fondo feo, no lo puedo ver ahora, güey. Fan of his previous games, her story, and telling lies. You don't just find one, you find three. Pero la chiquilla lo arregla. Yo creo que pensó que le iban a cromear. Ah, se me cortó la luz. Eso lo dijo el doc. Sorry, me quedé dormido. Está fome si le falta picardía. No, yo lo encuentro interesante. Lo encuentro interesante. Immortality. Este era el FMV, pues. ¿Viste que era FMV? El que vi. Marissa Marcel. First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening in to these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them... Cuando estoy armando el cartel de Limited Run por si se termina ahora. What the fuck, ¿qué onda el fondo? Sí, bueno, lo puedo desmirar. Que la mina tiene pinta de invitada a los Oscars, bueno, y la cortina ordinaria, sí, yo creo, insisto, le faltó el... I was interested and after the party I googled and found very little of anything. El photoshopeo del After Effects I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Mm-hmm. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind and completed shots from the shoots. As far as we can tell, this is everything that remains of the 3 Marissa Marcel movies. O sea, es una weá de verdad, es como de una actriz que ya no... que habían películas perdidas, no sé si se murió, no conozco a la actriz, habría que ver la historia. Y que alguien les donó todo el material que había, así como de escenas sueltas de la buena. Brainstormed how best to use this footage, how to make it available to the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film. ¿Escanearon las películas? What? La media volada. Where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, Her Story and Telling Lies,
Como un juego hecho con imágenes de archivos de una galla que parece que se murió, no tengo idea. Que estaban perdidas en el tiempo. Se recuperaron, las escanearon, las limpiaron y las volvieron un juego. And to build on this idea, we came up with a new mechanic, a kind of visual concordance. Does this work as confession? Exploration by match cut. Bueno, si esa es la pega que hicieron, estaba a premio. When you're watching, at any point you can ¿Cómo así? ¡Oh, le cortaron el nepe! An actor, a prop. ¿Es esto un juego? Todavía no entiendo si esto se juega o se ve nomás. Es un juego, ahí está, viste que se movió algo. So you kind of surf through the footage in a way, following a como que te hace surfear entre el material. ¿Qué es parecido a algunos juegos que han hecho eso? Como el Night Trap o el... It's both expressive and exploratory. Plumbers Don't Wear Ties. Me tincó. Lo suficientemente bizarro para mí, me tincó. Está interesante, pero... ¿Es verdad lo de la actriz? ¿Que es una actriz de verdad? ¿De dónde alguien dijo, oh, le voy a donar el material a una empresa de juegos? Me parece extraño. Hay que googlear esto. Estoy esperando entrar a una reunión, pero estaré apañando. Buena. Lo compraron los chinos. La media funa inmortal. Marisa Marcel. ¿Quién chucha es Marisa Marcel? Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town. Immortality, las películas desaparecidas de Marisa Marcel. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. When Trevor learns the truth from a rogue technician, el gallo que hizo el juego fue el que hizo Silent Hill, Shattered Memories, where everyone is always watching. En American Arcadia nada es lo que parece. Now in its 55th season, American Arcadia. Yo creo que Arcadia es en realidad el reality show más visto del planeta. Yo creo que es la bola de ellos, como que ellos dijeron eso en el juego, no sé. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70, donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos, sin saber que están siendo grabados las 24 horas del día. Para nuestro protagonista, Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. Life was mundane. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Descubre las películas desaparecidas de Marisa Marcel. Ah, parece que es parte como de la trama, weón. Como que todo es inventado, creo. Todo el trabajo que te debe lo bueno y todo. Es el ángel de la guarda de Trevor. Podría ser de culto, pero todo depende. ¿De qué depende? Con tal de salvar a una persona normal. Pero que ñoño esa weá. De hacer el bien. Haz el bien, carajo, haz el bien. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras. Me recuerda a Portal, la gráfica por lo menos. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en... Pero nada que se volvió 2D. Get over that crane, Trevor, quick. The crane. O sea, 2.5D. Yes, trust me. Oh no. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. 2.5D, ahí está. El scroller, el 2.5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado, tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hack. Ah, ya, es una mezcla de las usando dos. Siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. Es un juego muy español. Creo. I can enter the server room now. Te Truman ñoño. Y bueno, para American Arcadia, pero qué niña esa weá. Visuales más inmediatas. Mira esa ropa, weón. La fuga de Loma, mira cómo tiene el micrófono. Apuntando a cualquier lado menos a la boca. No, si igual se te agarra con la boca. Muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70. La abadía del crimen, coño. Hemos tenido que ir muy lejos a la hora de buscar inspiración y referencias visuales, puesto que la mayoría las llevamos ya dentro de nuestros propios recuerdos. Muchos de los programas de televisión, series, concursos, etcétera, que veíamos en nuestra niñez... Son españoles, pero se hacen en reality gringos. En American Arcadia. Una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años... Sí, te iba a decir que la ropa parecía setentera el gallo. Los ambientes, eso, ¿para qué más setentero? Incluso el mobiliario.
representan esta versión utópica y bastante kitsch de una ciudad de los años 70. Gringa, no española, supongo. Mira cómo se lodean los personajes, papu. Siempre me gusta. Bueno, la Abadía del Crimen es el santo grial de la producción española. Yo nunca lo he jugado, pero siempre lo veo ahí en la selva del camaleón. Que se van uniendo en Eduardo de la Iglesia. Una única banda sonora, donde se van mezclando. Que acá, bueno, los dos mundos, tanto el de qué maravilla cuando el buen habla español, porque es como nos ahorramos toda la baja a traducirlo, entendemos y a la vez podemos comentar encima y echar la talla. Deje su like, gente. 20 personas, 13 likes. Rájese, pues, hombre. Mire ese bigote, papu. Yo a veces me dejo el bigote setentero. Okay, is that better? Now, let's try to find a way out of here. Trevor, are you wheezing? You're in terrible shape, man. Don't you get any exercise at all? No. Es como yo cuando camino un par de cuadras. My metabolism. I don't easily gain weight. ¿No será muy pretencioso grabar el juego en inglés? Just save your breath and keep going. In American Arcadia, what we want to tell is that you don't need to live just. Es como yo hablando inglés, papu. Qué gusto, qué gusto. We design puzzles, we tell stories in English, but we are in Spain, my fucker. Mira, tiene asma. Sí, está gimiendo. Se acabó. Se acabó, gente. Alcanzamos a ver Limited Run. ¿Les tinca? Corto, hago el live al tiro y le damos Limited Run. Estamos. Se acabó, gente. Señoras y señores. Sí, ya. Démosle entonces. Gente, vamos al tiro con el... con Limited Run. El evento del año. Lo dejo con la intro y nos vemos al tiro en Limited Run. Arruinado. Qué triste estoy, ya su muerte parece. Me apena decirles que el E3 no parte. Esto no es el E3. Esto no es el E3. ¿Qué podrá suceder este año sin E3? Esta vez pensé que iba a descansar, ya que se había cancelado nomás. Pero todos van a transmitir igual, a las empresas les importa una raja. Esto no es el E3. Esto no es el E3. ¿Qué podrá suceder este año sin E3? No sabría bien esta vez qué esperar, pero que salga el Monkey Island para gozar, que la Xbox saque más en su Game Pass y que Nintendo saque un Direct igual. Esto no es el E3. Esto no es el E3.